fue muy orgánico, se fue dando, hicimos esa primera venta y pues lo primero que entró de ganancias pues no fueron, fueron reinvertido, ¿no? O sea, compramos frasquitos, una caja de frascos, compramos piel, herramienta, o sea, las primeras ventas fueron para herramientas y piel, ¿no? Y entonces ya después fue que nos preguntaron que si dábamos cursos de tarot. Ya cuando decidimos, ya Ignis solamente pues es un salto de fe, no es un salto al vacío, es un salto de fe, es confiar y confiar en las capacidades y ponernos la camiseta de ya no hay otra opción, o sea, esto es lo que hay que hacer y hay que hacer que funcione bien. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Hola buscadores del fuego interno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Religare. Y bueno, hoy vamos a hacer una continuación de aquel capítulo que hicimos de aniversario de preguntas y respuestas. Y este también va a ser un poco así igual de preguntas y respuestas, pero más enfocado a aquellas preguntas que nos hicieron sobre, en pocas palabras, como cómo emprender o cómo hicimos para llegar a Ignis Regnum, si fue de siempre o cómo fue, o sea, cómo fue el desarrollo. Y me parece interesante porque a veces es como lo que más trabajo cuesta, como imaginar, cómo iniciar y sí, cómo desarrollarlo, ¿no? Exacto, porque bueno, pues no fue de un día para otro, naturalmente, porque la decisión se toma en un día, pero el proceso lleva sus muchos años. Así es, buscadores. Entonces, denle like, coméntenos si ustedes, alguien de los que nos está viendo es aquel que hizo esta pregunta. Y también cuéntenos, va a ser interesante que al final nos cuenten si ustedes ya emprendieron su idea de negocio finalmente con algo enfocado en el esoterismo, a lo mejor velas, bueno, lecturas, de nuestros compañeros ya varios lo han empezado a hacer. Ya varios. Ajá. Exactamente. Es decir, las personas que nos han hecho el favor, nos han honrado con tomar alguno de estos cursos y que uno y varios del mismo, porque sí, que han tenido una formación integral en la academia, pues ya están trabajando de ello, a muchos les va muy bien. Entonces, bueno, pues es dar estos pasos, ¿no? Exactamente, entonces dice la primera pregunta, ¿desde el inicio se dedicaron al 100% a su proyecto o a partir de cuándo se dedicaron por completo sin necesidad de tener otros trabajos? Y bueno, esto es... pues fue un poco complejo porque... Bastante. Yo tenía 2 trabajos, es decir, trabajaba para una compañía de elevadores, una empresa de elevadores, y esa empresa era de un amigo mío, y cuando mi mamá, por razones de salud, tuvo que salirse de donde trabajaba, que era el ayuntamiento de Nesa, me deja su plaza. Yo quería irme un poquito más antes. ¿Más atrás? Sí, porque fue cuando justo en primer año de Ignis, fue cuando solamente tenías uno. Solamente tenía yo empleo, solo tenía un trabajo él, yo todavía estaba haciendo mi diplomado de titulación en la Academia de San Carlos, que fue de video digital, entonces era pues algo paralelo, es decir, era una inquietud y era como algo que inició como una idea, una posibilidad, empezamos a hacer el diseño, bueno, encontrar el nombre, encontrar el diseño y como empezar a darle forma con lo que Jaime ya tenía, que eran los cursos que dabas de tarot. Los cursos de tarot y de control mental, todavía no el de runas, que es también parte de una de las preguntas, que cuántas materias estudiamos, es decir, en la academia. Y pues aparte de ello, a mí siempre me había gustado la piel, ya tenía alguna formación, digamos, no profesional, por decirlo así, sobre la piel, pero a Brenda le interesó mucho. De hecho, algo súper interesante es que de hecho Ignis Regnum, la primera idea que iba a ser Ignis Regnum era solamente... aunque sí nació con los cursos, pues estaban funcionando los cursos, pero no los pensamos inmediatamente como dentro de Ignis Regnum, sino como si fuera como algo aparte al inicio. Y de hecho Ignis Regnum nace con la idea de la talabartería, con la joyería, con todas estas cuestiones manuales, hacer runas, etcétera. Entonces Jaime, que también es una pregunta que nos hicieron, que cómo empezamos en lo de la talabartería, y es que Jaime desde muy pequeño pequeñito me gustaba, o sea, fue algo quizá como una inquietud personal. No sé, yo agarraba zapatos viejos, botas viejas, chamarras viejas, y con eso hacía bolsas que pues eran con remaches o eran cosidas y cosidas a mano.
porque también, bueno, de pequeño, muy pequeño, supe bordar y supe tejer, supe hacer pulseras de nudos. Me gustaban siempre las manualidades y la piel siempre me llamó la atención, entonces lo hacía yo para con sus retazos fundas de piel, para mis cuchillos, mis cuchillos que tenía para ir al bosque. Ajá, de cacería, siempre me gustaron los cuchillos de cacería y pues le hacía yo sus fundas con baqueta. La baqueta la conseguía de suelas de zapatos. O hacía sus fundas. Ajá. Para estas como Victorinox, sí, las navajas sí, exacto. Entonces Jaime siempre tenía eso, y para sus tarots, ahí tenemos, ahorita igual les enseñamos en un video, una muy antigua que tiene. Sí, tengo las originales bolsas de mis primeros dos tarots. Entonces él las hizo. Tengo una de madera, que es mi tercer tarot, el tarot Scapini. Que no me gusta. Que no le gusta la caja, y a mí tampoco me gusta. El tarot de la caja. Pero a mí no me gusta la caja porque está muy bien hecha, es una caja hecha de cedro, de madera de cedro con clavo taquete, pero la quise tallar y al final me arrepentí del tallado y la dejé tallada a medias, pero ahí la tengo porque tiene conmigo 30 años, entonces es una caja muy bonita que todavía tiene aroma, pero era una caja de madera. Entonces, bueno, eso todavía era... entonces Jaime sabía todo esto, estábamos con lo de los cursos, pero Ignis iba a hacer como cosas de joyería, porque yo empecé a estudiar en el IMBA, joyería y orfebrería, entonces realmente no era algo tan bajado como íbamos a llegar a formalizar todo, sino que se fue dando de manera natural, porque entonces Jaime me empezó a enseñar a hacer las bolsas de tarot. Yo me interesé pues también en cómo era la construcción. Finalmente de las cosas. Ser mejor en eso que yo mismo. Sí, a mí me gustó mucho porque fue como que me era muy natural en el manejo de la piel, y a mí me parece como casi algo heredado. A mí me igual yo soy creo muy... que sí, porque sus abuelos, tíos abuelos, eran zapateros. Mi abuelo materno hacía los patrones para zapatos. ¿Cuál era la empresa de los zapatos? No me acuerdo, pero era una empresa mexicana de zapatos, Roma. Y entonces él trabajaba en esa zapatería, hacía los patrones. Y hacía esculturas, tu tío Pino. Y hacía zapatos, entonces él trabajaba en la piel. Y era un gran habilidoso en las manos mi abuelo materno, y el hermano de mi abuelo, también es mi abuelo materno, que él hacía igual esculturas con piel, también era zapatero, y entonces de los retazos que le quedaban de la fabricación de zapatos, pues hacía unas esculturas, les voy a poner una foto aquí, hacía esculturas de busto, pues de bustos, volumen, pues sí, porque iba pegando la piel así como en montañas, y ya tenía una gran masa y pues la esculpía, ¿no? Bien raras las del tipo de arte, sí, rarísimo. Yo nunca he visto una cosa similar. No, entonces bueno, entonces de alguna manera yo sentí ya con el tiempo, ya usando la materia, materia prima. La prima de la materia. Que me era muy fácil, y al final lo entendía muy bien, como cómo se mueve el material, como textura, la propia vida de la propia piel, hay que irla entendiendo. Los tipos de piel, exacto, y luego ya eso me fue dando bien. La joyería también yo le enseñé a Jaime me ayudaba a hacer cosas, porque pues él con la herrería, entonces se fue dando de alguna manera sí, muy... yo soy herrero desde la secundaria. Exacto, entonces la joyería es herrería en mini. Es herrería en mini, entonces lo entendí muy bien. Sí, porque también. Hasta me gusta mucho, ¿no? Las brocas, cuando funciona el taladro, pues sacan joyería así una virutita, y la viruta tota de las cosas. Sí, la rebaba de las que yo usaba en los elevadores, pues eran placas de acero de media pulgada, barrenadas con pulgadas con 3/4 de pulgada, pues sacan una rebaba gigantesca, muy bonita. Entonces esta analogía de la joyería en chiquito y la herrería en lo grandote, pues era la misma cosa. Entonces Jaime me enseñaba cosas, yo a él. Entonces así se fue dando la parte artesanal. Después con lo Jaime me enseñó sobre las runas. También el pulido de las runas a mí se me dio mucho. Me gusta mucho pulir las runas. Jaime haciendo el tallado, y a la par empezamos siguiendo lo de los cursos, y se integró solo porque los compañeros que tomaban cursos de tarot con nosotros nos empezaron a pedir pues las bolsas que hacíamos ya de piel, y las runas tenían el curso, y nos dijeron, ay, pues ustedes háganme mis runas, me quieren mejor que mis maestros, me hagan la runa con mi runa enlazada, y entonces se fue integrando súper natural. Realmente no era que lo tuviéramos todo fríamente calculado, la verdad es que creo que así sucede, y es algo que uno debe de permitirse, como las materias que están alrededor de lo que nos gusta, con otras cosas que nos gustan, pueden juntarse en algún punto y funcionar de alguna manera, pues innovando hasta cierto punto, innovándolo. Polímata, ¿no? Y eso se
se convierte como en el diferenciador de otros, porque no todos hacen runas y dan curso de runas. Habrá quien solo da curso de runas o runas y solo su perfil se dedica a eso, pero nosotros hicimos tarot, bolsas de tarot, altares itinerantes, las runas, y entonces todo se fue dando de alguna manera como una cosa más compleja de lo que teníamos pensado originalmente, pero pues no podíamos hacerlo al 100 al inicio, porque ya decía Jaime, yo primero estaba en el diplomado de titulación, Jaime estaba en su trabajo de los elevadores, y luego entré yo a la escuela de joyería, pero todo como que fue dándose, como que fuimos haciendo preparativos, ¿no? Exacto, porque justo cuando entró a trabajar al ayuntamiento, porque mi mamá se jubila forzadamente, pues yo le digo a mi cuate de los elevadores, oye, pues ya no puedo trabajar contigo porque voy a trabajar en el ayuntamiento. Y mi cuate me dijo, yo no sé, yo te estoy pagando, tú me respondes. Entonces, bueno, pues de manera remota, ahora por teléfono, ahora con mensajes, ahora ya con un asistente. 2 horas presenciales nada y 2 más, horas ¿no? presenciales nada más, pues fabricaba yo los elevadores, trabajaba en el ayuntamiento. Bueno, Jaime hizo fabricar, pero no es en sí sus manitas, sino que hacías los bueno, diseños. tenía los operarios, exacto, pues, y él daba... yo hacía el diseño y yo... Es como el maestro, ¿no? Dirigía, sí, el maestro, yo, el director, no sé cómo le quieran poner. O sea, yo hacía los planos y pues los herreros estaban ahí. Hacías el despiece y les decías qué tenían que hacer, tenían que etcétera. hacer y pues revisaba la fabricación. Entonces, pues había un taller grandísimo en donde pues había muchos herreros y pues fierros y todo, y pues yo fabricaba. Entonces, Y justo... esto fue más o menos durante 5 años, este proceso Sí. de ir haciendo a la par de trabajos o de mi escuela, porque primero acabé mi diplomado, luego entré a joyería y luego empecé a trabajar en redes haciendo community manager en un restaurante y eso porque me... hacíamos diseño, yo me dedicaba, antes de que estuviéramos juntos, yo me dedicaba al diseño gráfico y al copy publicitario. Entonces teníamos una amiga que tiene un restaurante en esa y que yo le hacía el diseño, pero entonces entró Brenda como community y entonces, también hacía algo de y diseño después ya y empezó a hacer hacíamos ella la diseño sinergia. junto conmigo y hacíamos sinergia. Ella diseñaba flyers, folletos, volantes, postales, no tanto para lo físico impreso, sino para lo digital. Entonces pues ahí era una mancuerna porque teníamos un cliente que era de los dos. Y ahí empezamos a trabajar en equipo como en otra cosa. Lo cual también nos fue preparando para mí personalmente, porque yo ni quería tener Instagram. Yo era como anti-redes. Sí, cuando la conocí no tenía WhatsApp. Y apenas si tenía Facebook. Digo, la conocí porque la conocí de niña. Sí, ya saben la historia. WhatsApp, pero cuando la volví a ver casi 23 años. Y de hecho apenas si tenía Facebook porque me había ido a Cuba y entonces dije, bueno, pues cómo me puedo comunicar, a lo mejor por Facebook. Y por eso abrí el Facebook y por eso nos volvimos a comunicar, si no, no hubiera pasado. Pero bueno, entonces yo no quería ni Instagram, ni Facebook, ni nada, me gustaba según yo. Y entonces, pues como entré a trabajar de community, pues entonces aprendí, me esforcé en aprender y hacer bien mi trabajo y entonces aprendí como las redes, los reels, los carruseles, o sea, de ahí fue como que empecé a ver cómo podía hacerse y entonces en ese lapso fue que bajamos ya de manera más formal, o sea, sí teníamos ya abierto el Facebook y teníamos abiertas las redes, pero casi no lo trabajábamos porque era más con conocidos y amigos los cursos y los productos, pero entonces cuando ya empecé a tener este conocimiento, bajamos todo empecé a tomar fotos, empecé a de los productos, a hacer diseños, a hacer más cosas, publicaciones, redacciones de texto, y entonces ahí ya empezamos a hacer activo el Facebook y el Exacto, Instagram. Y esa fue la primera labor toda de Brenda, porque yo mientras tanto estaba en el ayuntamiento, regresaba y me iba al taller 2 horas, y después de las 6 de la tarde fueron épocas de mucho desvelo, porque justo todo lo de Ignis empezaba desde las 6 de la tarde pero en no llegamos adelante. a ese punto, sí, pero bueno, entonces, exacto, y de hecho Ignis para este punto era como un poco casi, podría decirle hobby, no me gusta, porque sí era algo serio para nosotros, o sea, para mí sí era, lo observaba como que quería que llegara... Y tenía un potencial. Ajá, como que quería yo lograr o sea, en conjunto, pues, pero mi visión era que llegáramos a vivir de Ignis, ¿no? Exacto. Pero no, o sea, todavía no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Entonces era así como un hobby, para ponerlo en esos términos, porque teníamos otros trabajos y otras cosas que hacer y a la par lo hacíamos esto como algo que nos gustaba. Y luego ya después sucede que pues vino la pandemia y ahí es donde el story time de cuando llega la pandemia. Exacto, porque los elevadores, toda la construcción se paró, entonces mi amigo Oscar, el de los elevadores, nos dijo a todos, pues vamos a descansar un tiempo porque no sabemos cuándo va a parar la pandemia, entonces se acaba el sueldo de los elevadores. A ella, nuestra amiga del restaurante, nos dice, pues no hay diseño, no hay nada. No, le paga creo que la mitad de tu sueldo, ¿no? Al inicio, porque ella quería como ayudar a sus colaboradores, se baja la mitad y entonces yo nada más queda el sueldo del ayuntamiento
Y la renta y cosas así. Y sí, cosas, ingresos, pero nada, nada pues significativo. Y entonces, bueno, pues nos vimos en la penosa necesidad de hacer cuentas, ¿no? Saber, pues, qué va a pasar acá. Teníamos ahorrado dinero. Ahorrado, pero pues cuánto podía haber durado lo que teníamos, era muy poquito. Y un día le amanece Dios y le digo, ¿sabes qué, Brenda? Me preocupa porque ya nada más quedan creo que 3,000 pesos en nuestros ahorros y no sé qué va a pasar el próximo mes. Y entonces me habla y me dice, oye, ¿y si...? Porque bueno, yo me quedé pensando, ¿no? Así como, bueno, ya para que Jaime me lo diga que está preocupado es porque, pues, sea de estar preocupante, ¿no? O sea, porque siempre había como manera de salir, pero como pues era algo que no dependía de nosotros, pues no podíamos como hacer algo más, ¿no? Exactamente, no estaba detenido. Exacto, entonces ya me quedé pensando y le hablo a Jaime como al las 11 mediodía, de la mañana, una cosa así, le digo, oye Jaime, ¿y si invertimos 50 pesos a... No, 150. 150 pesos, porque aparte ya ni siquiera, porque iba a ser quincena y algo había pasado, que no teníamos muchos recursos en ese momento y entonces le digo a Jaime, oye, ¿y si invertimos 150 para publicidad Mercado Libre. en Facebook? Es porque en Meta, Meta, invertir 150 pesos para publicidad en Facebook y subo los productos a Mercado Libre y yo así ya todo como pensando cómo hacer la estrategia de venta, ¿no? Y Jaime me dice, bueno, pues, pero no le oí mucha fe, francamente, porque era normal, obviamente, ¿no? O sea, pues la situación está mal, o sea, ¿cómo podría ser que... Exacto, justo, pero... Y me dijiste, bueno, pues... Está bien, pues a ver qué pasa. Y justo fue el mero día, y nos acordamos perfecto, porque fue el mero día en que el gobierno metió los impuestos a Mercado Libre. Antes no se pagaban impuestos, pues que sí. Y fue ese mero día, y entonces nos contacta alguien por ahí. Ese mismo día que subí las fotos de los productos a Mercado Libre, nos contacta una chica que fue nuestra primera venta, y nos dice que le interesaba y tal, pero como venían los impuestos, no tenía yo muy claro cómo iba a funcionar ese impuesto. Entonces le dije primero, me acuerdo muy bien, le dije, pues encuéntranos en las redes sociales. Y entonces pues obviamente Mercado Libre me baneó el comentario, y entonces me puse a pensar cómo volverle a decir lo mismo, que me entendiera sin decir redes sociales, ¿no? Y le dije así, encuéntranos en las redes, y así ya, pues sí, no pasó baneado. Y entonces nos encontró a Ignis pues por Instagram, y así fue que vendimos un altar itinerante. El primer día. De hecho, y ahí falta una historia del altar itinerante que fue un producto estrella, ha sido porque pues es algo muy funcional y es algo muy bonito y el concepto es algo muy lindo. Nació porque tengo una amiga que es artista visual, ustedes, bueno, hemos hecho algún podcast con ella, y entonces ella se iba a ir de viaje a Ensenada o algo de intercambio. España, sí, va a hacer su doctorado a España, no me acuerdo, y a ella le gusta mucho pintar in situ, o sea, en campo. Y entonces le hicimos ese altar para que pusiera sus postales donde ahora va el tarot, o sea, sus papeles de Fabriano, tamaño postal, ahí en el donde van ahora las cartas, los frasquitos donde van ahora las esencias, era para acuarelas o tintas, donde van las velas, que es una bolsita, ahí para los lápices y los pinceles, y donde hay como el tapete de lectura, era para, no me acuerdo, para su tapete, para poner un tapete y que se lo amarrara en el cinturón para poder cargarlo aquí y ir pintando, pero no se abriera. O sea, el diseño todo nació de ese regalo que le hicimos a mi amiga, y después se adaptó porque me acuerdo que un cliente, o sea, ven cómo van sucediendo las cosas, porque una persona que nos compró, esta primera venta que nos compró el altar, nos dijo, oigan, pero fíjense que a mí me gustaría como algo así, que tuviera para mis cuarzos, que tuviera para mis tal, y dije, pues y se me ocurre el altar itinerante, ¿no? O sea, fue algo que no es que, ¿cómo le pondremos a este producto? ¿Surgió? Sino que fue algo así espontáneo. Y ya le mandé las fotos que había tomado para el regalo de mi amiga, y pues le gustó mucho, y o sea, fue algo que fue muy orgánico, se fue dando, hicimos esa primera venta, y pues lo primero que entró de ganancias, pues no fueron reinvertido, ¿no? O sea, compramos frasquitos, una caja de frascos, compramos piel, herramienta, o sea, las primeras ventas fueron para herramientas y piel, ¿no? Y entonces ya después fue que nos preguntaron que si dábamos cursos de tarot o de runas, y nosotros pues sí damos, pero son presenciales porque pues nosotros no queríamos dar cursos en línea. Entonces nos preguntaron, y ya varias personas nos estaban preguntando, y fue como pues tenemos que hacerlo. Y ahí fue donde entra Chucho en la historia, porque yo seguía trabajando en el ayuntamiento para todo este momento. Entonces entra Chucho, nuestro amigo,
que pues le dijimos, oye, pues préstanos una tarjeta de crédito, ¿no? Porque pues para comprar una computadora, porque para dar cursos en línea, ¿qué tal? Sí, Chucho siempre nos ha hecho ese grande favor de ayudarnos, ha sido nuestro pilar en ese sentido. Y sí, fuimos a comprar la computadora, y a la siguiente semana pues ya estábamos dando el curso en línea y yo seguía en el ayuntamiento. Pero justo empezamos a tener más pues ventas de bolsas, etcétera, de tal manera que en lo más álgido de la pandemia a mí me tocó estar en las calles cerrando negocios y tal junto con otros compañeros, pero yo me volaba la sesión, o sea, si podía salirme de ahí y escaparme, va a venirme a trabajar aquí a la oficina, pues perfecto. No, pero aparte era muy peligroso. Era Me dio súper, COVID me dio y COVID, me la contagió. Yo sí me ella. puse mal. Digo, no grave, pero sí me puse mal. Afortunadamente a mí no me dan síntomas graves con el COVID, pero ella sí. Pero los estaban poniendo en una situación de riesgo a ellos como trabajadores. También porque levantábamos a gente de la calle y que pues las cosas las tomábamos y nos podían acusar de robo naturalmente. O sea, las tomaban para subirlas como a una los patrulla, camiones, ¿no? exacto, O algo así. las camionetas. Pero ellos pues no les daban un permiso oficial, aunque oficial. los hacían hacerlo oficialmente, no tenían el permiso oficial, ¿no? Exacto, Entonces era como un riesgo físico, riesgo, o sea, de la salud, riesgo de que los golpearan, riesgo de un montón de cosas, cansancio, o sea, los estaban explotando pues realmente mal. Y luego Jaime aparte llegaba, porque yo hacía los cortes de los productos, cortaba las piezas, o sea, todos los procesos, ¿no? Cortar, pintar, medir, cortar, pintar, cantear, medio ya a cortar para que nada más llegara Jaime a armar. Pero pues el proceso del armado de Jaime era muy intenso. Y luego, mientras Jaime estaba armando, llegó un punto en que yo estaba contestando mensajes, armando diapositivas para el curso de tarot. O sea, realmente era como, y terminábamos yéndonos a la casa como a las 2 de la mañana. Durante por lo menos 3 o 4 meses estábamos así súper desgastados, porque nos llegábamos como a las 2 de la mañana, dormíamos como 2:30 y nos despertábamos otra vez temprano porque pues ya tenía que ir Jaime a trabajar. Y así era como una cosa súper intensa, desgastante. Hasta que yo le dije a Jaime, oye, pues yo creo que ya con los ingresos que estamos teniendo, pues yo creo que ya puedes renunciar, ¿no? Pero ya era octubre, me acuerdo. Sí, y yo entonces, le dije, pues vamos a esperar al aguinaldo. Pues sí. Pues ya que falta. Y sí, dándome el aguinaldo, se acabó. Yo ya no volví a ir a trabajar al ayuntamiento. Y eventualmente regresé al trabajo de los elevadores, pero ya no con la misma intensidad. Ya tampoco me daba tiempo de diseñar. Y entonces eventualmente esa relación se disolvió de mi amigo Oscar con los elevadores, se disuelve. Porque ya no era posible, no era o sea, posible sostenerla. para la cantidad de trabajo que ya teníamos para ese entonces en Ignis, de cursos, de productos, de lecturas, etcétera, 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 versus lo que podía ganar de recursos con los elevadores, pues no era, o sea, no era viable, no era competente, no era sostenible ese trabajo. Entonces finalmente también ya terminó por no tener más que Ignis. Y aquí es algo importante, buscadores, para contarles en nuestra experiencia que sí, a veces uno quisiera como que ya mañana renunciar a mi trabajo y ya estar de lleno con mi emprendimiento. Y sí, yo creo que eso es lo que todos quisiéramos, pero yo creo que así tiene que ser algo que se va dando. ¿Cuántos años nos debo? ¿5? 5 años para llegar a una estabilidad y en crecimiento con Ignis. Y de qué va, que uno tiene que irse preparando, o sea, siempre como tener el objetivo de hacia dónde quieres llegar y qué recursos o qué aprendizajes necesitas para que se dé el momento. Es decir, quiero decir, pues que vas a estar preparado, sí, exacto, claro, que vas a estar preparado para responder ante eso. Porque yo decía, bueno, sí, quiero Ignis, pero tampoco yo llevaba redes y no las conocía. Si no hubiera sido por el trabajo de community, pues no lo hubiera podido entender cómo es que invertir para publicidad, o sea, todo este tipo de cosas que son como muy abstractas, pues llevaron un tiempo, y que aunque a lo mejor no estaba haciendo algo que me encantaba, sí sabía que era algo que me podía colaborar en el futuro para lo que yo quería hacer para mí, y de todas para maneras, nosotros, pues. Ya cuando decidimos, ya Ignis solamente, pues es un salto de fe. No es un salto al vacío, es un salto de fe, es confiar. Y confiar en las capacidades y ponernos la camiseta de ya no hay otra opción. O sea, esto es lo que hay que hacer y hay que hacer que funcione bien. Sí, pero a eso iba justamente que llegábamos a un punto en los cuales pues las ganancias eran suficientes para poder dejar el otro trabajo, e incluso un poco mayores a lo que estábamos teniendo. Y esto es importante porque eso pues obviamente da una estabilidad, pero no fue así como ya lo que ganó un mes, sino que Jaime me dijo a mí, pero yo le decía, ya renuncia, ¿no? Ya luego creo que al primer mes le dije, me dijo, no, pues es que primero hay que ver cómo sigue funcionando, tener como un ahorro para que cualquier cosa que pase, pues por lo menos tengamos un ahorro y ya vemos qué hacemos. Pero así como el borras, pues no, o sea, sí es un salto de fe, pero no es así a ciegas, ¿no? Exacto. Entonces Jaime me dijo, es
sí dije, bueno, ok, entonces fuimos pacientes, nos sobreexigimos un montón, desvelos, no comer bien, estar pues muy cansados, yo preocupada porque Jaime estaba muy explotado, Expuesto. ni les daban tiempo para comer, o sea, todo era una cosa muy, muy intensa, y luego con todo el tema de la pandemia, las enfermedades, o sea, todo fue muy intenso, pero al final pues dimos más de lo que yo pensé que íbamos a tener que dar, pero estuvo muy bien porque nos exigimos y estuvo bien, era un proceso de desarrollo, y luego ya entonces cuando logras hacer el terminar de renunciar a los demás trabajos, se va dando, o sea, eso es lo que también es Que se va importante. dando, y Se va. aparte con la exigencia, pues lo que hicimos fue ser muy capaces, es decir, obtener velocidad en los procesos. Ah, sí, claro, mi Y reto entonces, era, o sea, si ayer pulí o ayer armé o corté, medí, corté y despiecé todo una bolsa en una hora, pues para hoy mi reto son 45 minutos, 50, ¿no? Es decir, tengo que ser cada vez más ágil, pues porque si voy a hacer producción yo, pues necesito ser más rápida, porque si queremos que después Jaime renuncie, pues exacto. necesitamos vender más, pero si solo somos 4 manos, pues ¿cómo le hacemos? Entonces mi meta era reducir tiempos y me volví muy veloz Muy realmente, veloz, y sí. Jaime también armaba súper rápido, entonces eso nos daba después tiempos ya más tranquilos cuando solamente nos dedicamos a Ignis, más tiempos para así fabricar y hacer cursos. Exactamente, ¿no? porque ya el tema de la fabricación ya estaba dominado al punto de que ya podíamos saber cuánto podíamos hacer en cuántas horas y acortar todos esos tiempos para hacerlo preciso y dedicarnos al estudio, dedicarnos a bajar diapositivas. Sí, hubo dedicarnos... días que bolsas de runas, por ejemplo, de hacer una al día, terminamos haciendo 12 bolsas, ¿no? O sea, realmente súper veloces. Entonces creo que es eso, no confiarnos. ¿Y qué pasó después, buscadores? Pues que ya que renunció Jaime, ya que estuvimos solo en Ignis, pues después nos fue exigiendo más tiempo para hacer más cursos, y entonces ya fue como un año, no, como 3 años, 2 años después que ya estuvimos con la primera colaboradora. Sí, nos empezó a acompañar una colaboradora que no solamente en ese momento, no solamente se dedicaba a las cosas de Ignis, se dedicaba a las cosas que no podía hacer Jaime y Brenda, como limpiar su casa, porque Ir al súper, pues porque ya no nos daba tiempo ni oportunidad. Entonces esta primera colaboradora nos ayudaba a eso: ve al súper, ve a hacer la limpieza, y cuando vengas te vamos a ir enseñando a hacer tal o cual cosa para que nos ayudes. Un aprendiz. Ajá, un aprendiz que eventualmente terminó siendo maestra de su oficio, y bueno, pues nos ayuda ahora junto con otras personas que se fueron integrando eventualmente, pues para lograr todo lo que hemos hecho hasta ahora. Así es, buscadores. Entonces creo que sobre todo lo que podríamos aquí contestar con la pregunta, si siempre se dedicaron al 100 a su proyecto o a partir de cuándo se dedicaron por completo, pues ya fue así la explicación, fue porque la pandemia nos obligó. O sea, eso es algo bien interesante, porque aunque yo siempre lo quería, como que me quedaba, como que no tenía muy claro cómo era dar ese salto, ¿no? O sea, no lo tenía muy claro cómo o cuándo, pero sabía que lo quería. Entonces cuando se dio la oportunidad de la crisis, de pues, no hay recursos, bueno, pues es el momento, ¿no? Para meter esto a ver si funciona, y pues nadie lo podía creer, ¿no? La mamá de Jaime nos dice es que pues fue increíble, o sea, la pandemia y empezar un negocio y que les fuera bien, pues fue algo para extraño, pero ¿de qué va? Pues de que ya nos habíamos preparado, eso es lo que les quiero decir. Muchos años, lógicamente, y esto es algo absoluto, o sea, Ignis lleva 10 años, 11, pero aprender el tarot nos ha llevado 20 años a Brenda, 30 años a mí. Exacto. De tal manera que el proceso real de Ignis para que pudiera salir al mundo, pues lo llevó a ella 10 años y a mí 20 años. Entonces no es fácil. Ah, sí, yo desde los 13 hasta los 23, que fue cuando empezó Ignis a mis 23, sí, fueron 10 años de preparación, pero ya para terminar viviendo solo de Ignis fueron 15 años. 15 años, o sea, siempre digo bastante largo. Bueno, no es para que se desanimen, es un proceso, pero bueno, ¿cuál es la gran ventaja en los compañeros que toman cursos con nosotros? Que también ya llevan su propio camino, aparte, ¿no? De que llevan su propio camino, lo que nosotros les enseñamos es lo que tenemos de experiencia en 30 años. Entonces, obviamente no tienen todos los baches que tú y yo tuvimos en el tiempo para lograr el nivel que tenemos ahora. Entonces ya lo vamos dando mucho más claro, mucho más... para que sean buenos lectores rápidamente me refiero a 1 año o 2 años máximo. Exactamente, esa labor que tú y yo hicimos en 10 años pues es para 1 año de ustedes máximo, ¿no? Sí, entonces, bueno, vean que así es el proceso, buscadores, y dice la pregunta, esta me parece interesante, dice, ¿cuáles han sido los retos que se les han presentado en este tipo de mercado? Pues yo creo que los retos más importantes han sido
En el mercado. En el mercado. Yo la creo que ir charlatanería. en contra de la corriente, ir contracorriente, eso es lo que quería decir, ir contracorriente. Sí. Pues sí, porque lo que se vende en el mercado es charlatanería, o sea, tómate esta pildorita, yo te hago esta runa y te va a ir bien, runas que están mal hechas de entrada, píntate la runa fulana y ya con eso vas a tener dinero, si quieres hacerle una maldición a otro con esta runa, cosas que no suceden, de pronto con tarot, personas que están equivocadas en sus métodos y equivocadas en sus visiones, pero dan clases de tarot y que las lecturas pues resultan medianamente eficientes, y con esto es súper importante, si yo tengo de un sistema de códigos el 70% bien, pues mis lecturas van a estar 70% bien. Y el consultante va a decir, bueno, pues esto sí, pero esto no tanto. Pero con eso ya a mí me basta para cobrarle. Pero sí, no son 100% efectivas las lecturas porque los códigos que tienen, el código simbólico que no conocen, pues les limitan su eficiencia. Entonces, eso es lo que hay en el mercado. Y leer sobre el futuro, leerle al amante, leerle a la esposa sobre el marido, leerle a otras personas, es lo que nos ha diferenciado de hacer lecturas serias. Sí, yo creo que es eso, justo lo que dice Jaime, ir contracorriente, no en los productos, creo que en el tema de la fabricación nunca he visto, la verdad, digo, no lo sé, tal vez usted decía algo semejante a lo que nosotros hacemos, porque hay quienes solo hacen piel y no hacen joyería, o hay quienes solo hacen joyería pero no hacen piel y no hacen runas, ni no hacen, es decir, en ese aspecto no quiero que sea presuntuoso, pero la verdad es que no he contemplado nada que sea semejante. Entonces en ese lado creo que diseños, pues igual que el tarot filosófico que surge hace 30 años. Pues claro, porque son nuestros diseños. El tarot itinerante es nuestro, bueno, las bolsas de tarot esas pues son cajas, ¿no? Pero siempre es con pirograbado, hecho a mano. Bueno, son cajas de piel, pero los diseños de piel son nuestros también. Exacto, y los pirograbados son nuestra manita. Entonces siempre hay ese diferenciador en los productos, pero en lo que sí hay... totalmente artesanales, totalmente hecho a mano todo. Con su runa enlazada personalizada y tal, o sea, tenemos grandes diferenciadores en los productos, pero en los cursos, lo que ahí sí ha sido lo más complicado, yo creo que es en los cursos, lo complicado en el mercado, porque los cursos que se venden son, cuando nos preguntan, esa es una pregunta bien compleja cuando me la hace alguien, porque me dice, ¿y el curso de tarot es para principiantes? Y yo digo, sí es para principiantes, o sea, yo en mi mente pienso, porque es así, sí es un curso para principiantes, pero no es el tipo de curso para principiantes que ves en el mundo. Es un curso avanzado para principiantes. Exacto, es un curso avanzado para principiantes. ¿Por qué? Porque no podríamos hacerlo más sencillo de lo que lo es, porque no significa que sea fácil, pero son los fundamentos, o sea, no podrías tener menos de lo que te damos en el curso de tarot, que sé que no va a estar fácil, que sé que no van a ser claves, que sé que no van a ser cosas como que a mí me da mucho coraje, que he visto personas que dan cursos y dicen que las cartas del tarot no tienen asociaciones astrológicas o que el emperador no es de fuego sino que es de tierra, y yo digo, Dios mío, o sea, no sé de dónde lo sacan, pero eso me da mucho coraje porque las personas piensan que eso es un curso básico de tarot y pues eso es un curso totalmente equivocado, mentiroso, más que básico, ¿no? Entonces, o sea, es un curso de ignorantes para personas todavía más ignorantes que están buscando un maestro eficiente, confían en un maestro eficiente porque habla bonito, porque por ejemplo, les vende la idea y acaban confundidos. En el curso de astrología, pues no vamos a decirles, bueno, el Sagitario es aventurero, es infiel, es franco. No les vamos a decir que Escorpio es muy sexual y que, o sea, eso sería para alguien un curso básico de astrología, pero eso no es astrología, eso es confusión, o que Aries es, no sé, muy necio, que sí son, ¿no? Pero es broma porque hay un área, ¿no? Pero, es decir, no les diríamos, o que Tauro es muy sensual y es muy, o sea, no, eso no se los vamos a decir, porque no es así, hacemos un análisis serio, es que profundo. Esas son superficialidades. Exacto, entonces... Y que el signo solar no define una persona, eso también es una estupidez, eso es algo que vayan a ver nuestro religare, que hicimos precisamente, la astrología pop, eso es algo nacido en los años 50, 60 del siglo pasado, y que pues es algo que no es solamente uno de los aspectos de una persona que no la define. Está su ascendente, su descendente, su medio cielo, el bajo cielo, y los aspectos que están entre los planetas, en qué casa cae el sol, o sea, es un montón de cosas. Así es, entonces eso creo que ha sido lo más complicado en el mercado, ir contracorriente, porque no les imponemos rituales, ni creencias, ni queremos, sino que provocamos que estudien, que ustedes investiguen, leer sobre historia, mitología, lenguas, exacto, o sea, también cuando, pues, o sea, son muchas materias y cosas que nos esperan y que les van a hacer que estudien
estudien mucho en lugar de que crean en nosotros, y eso es creo que la mayor complejidad que hemos tenido en el mercado. ¿Y cómo lo hemos resuelto? Pues haciéndolo como va con nuestra propia visión y misión, que es parte de la otra pregunta. Exacto, desmitificar, reivindicar por principio los sistemas oraculares, que son cosas serias, cosas que requieren personas que se dedicaron su vida entera, que nos legaron todos estos conocimientos, pues que no había otra cosa para ellos que eso. Es decir, para los astrólogos, astrónomos de la antigüedad, su vida era observar el cielo. Para los modernos, quizá, para Blavatsky, que tiene sus asegúnes, para Aleister Crowley, que también los tiene, para Mathers, que escribió su libro, que también todos tienen defectos, pero todos ellos dedicaron su vida entera, como Eliphas Levi, a entender estos sistemas. Por lo menos escribieron un libro en la era cuando no había Google, ni chat, ni nada, ¿no? O sea, ya para empezar eso ya les da gran relevancia. Y buscaron una editorial o los mecanismos para publicarlo, imprimir, o sea, eso ya es un gran logro. Y bueno, aportan cosas que aunque pueden estar fanatizados muchas veces está bien, pero hay que estudiarlas con puntillas también, con pincitas, hay que estudiarlas. Entonces, exacto. Pues eso es lo que buscamos nosotros. La misión es reivindicar los sistemas oraculares para quitar la superstición, el fanatismo y hacer que se observe que son cosas de estudio. Y nuestra visión a quien de verdad tenga deseo de aprender seriamente los sistemas oraculares. Seriamente nos referimos a personas que no están pensando no solamente de primera mano en ganar dinero por ello. Eso no es así. De primera mano es entender al ser. Una vez entendiendo a cómo le puedo comunicar al otro lo que puedo ver de su propia persona. Y una vez que hemos logrado eso, y se los hemos dicho a todos nuestros compañeros, una vez que tú tienes 10 de 10 lecturas, que los consultantes dicen, sí, tienes razón en todo lo que me has dicho, en ese momento, ya por consecuencia lógica, quizá podríamos cobrar. Pero no es el primer mecanismo, pues, no es la primera intención. Entonces, ¿quién debe aprender el tarot, las runas, la astrología, la cábala, el control mental con Ignis Regnum? Quien de verdad tenga deseo de aprender bien y tenga deseo de mirarse a sí mismo. Sí, si no, no hay otra manera, buscadores. Y que si consultamos oráculos antes de aventarnos, no. Pues lo debemos realmente hacer. Nunca lo hacemos. Lo hacemos muy rara vez. Y la verdad, no, o sea, no es algo que... No es algo que nos mueva, pues, porque cuando se apropian los sistemas oraculares, Brenda dijo, llegó la crisis de la pandemia, jágalas. Ya sabemos que y estamos después vi la torre y después que viene la estrella. Para mí es muy bonito porque sí viene la torre, la crisis, la pandemia, no hay dinero, no hay trabajos, ¿qué hacemos? Pues buscas hacia donde siempre sabes que podrías ir, viene la estrella y dices, esa ya, o sea, esa siempre ha sido... que ha sido siempre. Para allá tengo que ir. Ahora pues ya no tenemos manera de mirar a otros lados, sigue la estrella y sigue ese camino y ahí vas a tener que llegar al sol. Y ahí sí hay fe, ¿no? Alto de fe, literalmente. Entonces, bueno, eso no lo leímos, no. Y bueno, finalmente, solo como, ¿qué cursos en la academia se imparten? Tarot, runas, cábala, control, astrología, control mental, astrología, curso taller de Lenora Carrington, curso de I Ching, la magia del color, los oráculos que son Lenormand, baraja española y Sibila, y Sibila gitana y pues religiones comparadas y ya, ¿no? Y luego dice, ¿cuál es? Que estén bajados. Sí, pero son muchos. ¿Cuál de estas es su favorita y por qué? No hay favorita. Todos nos gustan mucho. Y la última, que no tiene mucho que ver, pero me parece bonita, interesante la pregunta, como que cupo. Dice, ¿qué podcast y canales de YouTube consumen? Jaime no consume nada. O sea, si estoy trabajando y tengo ganas de oír algo, escucho relatos de miedo. De estos de espantos y esas cosas. Sí, pero ya no. A Jaime le gusta ver cosas de música, vocal coaches. Ajá. Le gusta ver críticos de música, cosas del pasado, te gustan ver cómo eran los 70s, ¿no? Exacto, la vida de los años. Inventos de los 80s. O sea, como que eso le gusta ver a Jaime, pero no es como un canal en particular. ¿Te gustaba Jaime Altozano? Altozano, sí. ¿Altozano? Bueno, le gustaba... De hecho, me regalaste el curso, nunca me metí. Nunca, de música. Ajá. Y también le gusta...
Pues nada más te ¿Nada gusta más? eso. Yo sí, a mí me gusta ver, también no me gusta nada de canales de tarot, y la verdad no veo nada de eso, pero me gusta ver penitencia, me gusta escuchar a los que están en penitencia, como por qué están ahí o cuáles son sus causas, sus motivaciones, son como más cosas psicológicas. Eso también me gusta ver, pues son otros canales que no me acuerdo cómo se llaman, pero es más o menos por el esquema de personas que han sufrido abusos o que han sufrido alguna estancia en la cárcel o que han sufrido algo y relatan sus historias. De misterios y de suspenso, nos gustan las series. Me gustan las de detectives, o sea, eso es lo que escuchamos, me gusta Relatos de la Noche, eso es lo único que me gusta, pero bueno, la verdad es que últimamente ya hasta me aburro un poquito. Sí, has cachado de relatos, es muy plano en su voz, a la gente le gusta mucho, sí. A mí no tanto. A mí como que si te distraes tantito ya perdiste el hilo. Me gusta escuchar a Mr. Doctor. Y para las cosas de salud hemos visto ¿cómo se llama, Eric? Aries. Sí, porque es Aries, me acordé, dije, ay, tan, no creyente que se llama Aries. Aries Terrón. Aries Terrón. Y nada más, la verdad es que no sigo mucho más que eso. Música, más que otra música cosa. O videos de música, exactamente, entrevistas con artistas o biografías, ese tipo de cosas. Nada más. Y nos preguntaban, pues sí, nada más. Estas son las que tenemos por ahora aquí. Pues ya fue una buena conversación, buscadores. Yo lo que podría concluir es que se preparen. O sea, que siempre estén buscando aprender. Y creo que este dicho ya lo dije en algún momento de Abraham Lincoln. Voy a estudiar, me voy a preparar y cuando llegue el momento estaré listo. Así nos pasó. Así nos pasó. Pues sí, porque me fui, Dando. o sea, cuando estudié joyería no pensé en, lo voy a vender en Ignis, o sea, solo fue como quiero aprender. Me acuerdo que era una inquietud que tenía con mi mamá de que queríamos aprender a hacer joyería y encontré la escuela y dije, bueno, pues lo voy a hacer porque es algo que me gusta y quiero ver cómo lo hago y fui buena. Pero fue así, ya después se volvió la joyería simbólica, que así yo le puse, porque hacía mis diseños simbólicos por las temporadas o las runas enlazadas, pero fue algo que se fue dando, fue natural. Entonces yo creo que no hay que forzar las cosas, solo hay que hacer lo que nos gusta, prepararnos en desarrollar nuestras habilidades y talentos o descubrirlos por lo menos y ver la manera en que todo puede así como encajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, y luego llegó Ignis Regnum YouTube. Y eso ya es otra historia porque ha sido un reto enorme. Siempre quise comunicar y Jaime también, pero ha sido muy difícil saber hablar a la cámara, no tener pena de, pues no sé, como que uno hace caras raras cuando está nervioso ante la cámara. Ahora ya es muy normal y natural, pero al inicio fue muy difícil, pero ahora como ver nuestros micrófonos y las luces y mi hermano con sus audífonos y su consola de audio y la cámara B, cámara A, ¿no? O sea, como con todo eso que yo estudié no es formalmente una dirección de arte, pero sí puedo poner aquí como esa parte creativa y saber que mi hermano lo está editando y que Jorge está haciendo el diseño y eso como que esa parte creativa de la cual tuve mi formación académica pues también la siento padre, ¿no? O sea, finalmente es como donde uno pone y luego las aventuras de Hierofantes que me encanta viajar y a Jaime también y las artesanías y somos curiosos pues también ahí depositamos, o sea, hablar como con que la gente, eso es algo que nos ha gustado mucho siempre. Exacto, como que se vuelven pretextos por decir así. Exacto, para hacer lo que nos gusta. Exacto, ¿no? Los unboxings, pues oye, si estamos abriendo cada vez a talos, pues hay que grabarlo, está bien, ¿no? Padre, ¿no? A mí me gusta estrenar mucho, estrenar. Sí. Y el unboxing pues, es un regalo, ¿no? Es algo exacto, que vas entonces, a estrenar, pues ya lo estamos padre. abriendo, pues hay que abrirlo para los demás, ¿no? Para que también lo vean. Y entonces, o hablar con los artistas creadores de tarot, pues para mí es así, wow, ¿no? O sea, está súper padre. Entonces, al final terminamos pues poniendo toda nuestra creatividad y persona en Ignis. Entonces creo que eso es, no hay que copiarla a nadie, no pensar, yo siempre le digo a Jaime, no creo que nunca haya realmente una competencia en algo, porque cada quien tiene lo suyo. Sí, me acuerdo mucho cuando me dedicaba al diseño, trabajaba yo en una preprensa, y hacíamos portadas para discos y para videocassettes, etcétera, y llegaban personas que se dedicaban a eso, pero que eran novatos. Y me decían, oye, ¿cómo haces para hacer esto? Pues hazle así y así. Y en algún momento algunos de los compañeros me decían, ¿por qué les enseñas? Pues porque pues tienen la idea y quieren hacerlo. No, pero te van a robar la chamba, ¿cómo crees? O sea, pues yo les enseño algo de lo que yo sé. Ellos tienen su estilo. Tienen su estilo, tienen su forma, tienen su propio talento y lo van a hacer de una manera distinta. Nunca hay por qué restringir el conocimiento. Así es, buscadores. Entonces, pues es muy absurdo. Entonces, bueno, pues muchas gracias, buscadores. Déjenos en los comentarios
Perdón, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo ha sido su proceso o en qué proceso piensan que van? ¿Cuántos años han tomado o qué piensan que les haría falta? Eso creo que siempre es importante hacérnoslo, entonces preguntárnoslo, quiero decir. Entonces, bueno, pues muchas gracias, buscadores, gracias por las preguntas. Más adelante seguiremos haciendo, todavía nos faltan otras tantas preguntas de otros temas, pero bueno, lo iremos haciendo poco a poco. Y pues, coméntenos si quieren aprender curso de tarot, runas, cábala, etcétera, etcétera, control mental, tal vez demos otro en este año. Entonces, bueno, pues mándenos mensaje, buscadores, ya saben, Instagram, también lecturas personales. Entonces, bueno, pues sigamos en la búsqueda del fuego interno. Bye. Somos Signis Record, el reino del fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.